las conocimiento de los libros, eh, pero tenemos que hacer una breve retroalimentación de lo que son las cuentas como tal para que ustedes entonces puedan aclarar alguna duda que tengan. Yo le puse un esquema la semana pasada. ¿Quién lo vio o lo pudo eh, por lo menos visualizar el esquema y ver El esquema de los activos, que dice activos corrientes. el esquema de las cuentas, porque era el Sí, esquema yo lo vi, que profesor. estaba con... Lo vi. Okay. Igual yo, sí. ¿Me puede más o menos decir qué entendiste de ese esquema? Ok, Ese mismo. Sí, yo vi ese esquema, sí. bueno. Pues en ese esquema estaban todas las cuentas clasificadas. Clasificadas. Si lo vieron, estaban las cuentas clasificadas. Pero vamos a explicar. Las cuentas eh, se clasifican según su naturaleza, según su origen. Según su naturaleza, ellas pueden ser reales y nominales. Las reales son aquellas cuentas que permanecen con balance durante la vida de la empresa. O sea, mientras la empresa esté funcionando, esas cuentas van a permanecer con balance. Y las cuentas nominales son aquellas cuentas que van a ser cerradas al final del periodo. Las cuentas reales son llamadas también cuentas de balance. ¿Por qué? Porque con ellas es que elaboramos el estado de resultado o balance general. ¿Ustedes recuerdan la imagen que nosotros vimos al principio cuando estábamos tratando las cuentas, cuando estábamos tratando el elemento patrimonial de las cuentas, en la cual trabajábamos con lo que era el pasivo, el activo, pasivo y capital, en el cual el activo debía ser Sí, exactamente igual al pasivo más capital? igual. Más. Sí, yo me acuerdo. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, con las cuentas reales se elabora el estado de resultado o balance general. Recuerden que son aquellas que van a permanecer con balance durante toda la vida de la empresa. Y son las que van a estar, escuchen bien, las que van a estar en continuo movimiento. Es decir, que van a estar entrando y saliendo. Las nominales son llamadas también cuentas transitorias. ¿Por qué? Porque con ellas determinamos el resultado. Ese resultado que espera la gerencia para la toma de decisiones lo buscamos a través del estado de resultado. Entonces, el estado de resultado está compuesto por los ingresos, los costos y los gastos. Ingresos, costos y gastos. Eh, Estas cuentas, tanto las nominales como las reales, tienen una subclasificación. Vamos a subclasificar primero lo que son las reales. Como las reales están compuestas por activo, pasivo y capital, estas a su vez tienen descendencia, como dicen. Ustedes conocen lo que es el árbol familiar, ¿verdad? Y en el árbol familiar todos tienen una descendencia, o sea, tienen hijos. Entonces, cada una de esas cuentas van a tener hijos. Las que más hijos tienen o más descendencia, la descendencia más larga, son las de los activos y las de los gastos. Entonces, los activos, que lo vemos aquí, se le llaman niveles, clases o familia.
Básicamente, cuando ustedes lo vayan a ver en los libros, ustedes lo van a ver así, como niveles de cuenta, como clases de cuenta, o como eh, familia. Esa familia tiene una descendencia, o sea, tienen hijos, y esos hijos se clasifican en grupos, que son cuentas que nos sirven para resumir de forma o agrupar todo lo que es activo. Por ejemplo, si yo le digo a la gerencia que tiene 1 millón de pesos en activo, la gerencia sabe que tiene un millón de pesos en activo, pero no sabe cómo tiene distribuidos esos activos. Entonces, ¿qué hacen los hijos de los activos? En este caso se llaman grupos de cuentas, que te detallan lo que contiene ese total de activos, te lo detalla en 5 grupos. Estos 5 grupos son activos circulantes o corrientes, que lo pueden ver así, lo pueden ver como circulantes, corrientes o a corto plazo, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. ¿Qué significan estos? Esos activos significan que son activos que van a ser convertidos en dinero, o sea, en líquido, en un periodo no mayor de un año. O sea, que usted lo puede tener disponible en efectivo en un periodo no mayor de un año. Las inversiones se tratan de inversiones que hace la empresa fuera de la actividad a la que se dedica. Ejemplo, ella puede dedicarse a la venta de mobiliarios, por ejemplo, de electrodomésticos, ¿verdad? Pero hace otras inversiones fuera de la empresa. ¿Dónde puede ser otras inversiones? Bueno, puede hacer inversiones en bancos, en propiedades, etc. Los activos fijos o propiedad, planta y equipo. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Porque normalmente, o en la universidad mayormente, nos enseñan, porque a mí me enseñaron de esa manera, fue leyendo mucho que yo pude llegar a aterrizar esa parte, porque hasta el libro por excelencia de Damaso Toribio, que fue con el que yo aprendí, tiene ese error, y quiero que ustedes a partir de ahora aclaren esa parte. Cuando estábamos cuando yo estaba en la universidad, a mí me enseñaron a registrar con propiedad, planta y equipo como cuenta control. Después vamos a hablar un poco más de lo que es la cuenta control. Sin embargo, cuando yo hablo de propiedad, planta y equipo, yo hablo de activos fijos, leyendo mucho los libros, es que me dice que es lo mismo. O sea, propiedad, planta y equipo no es una cuenta control, es un grupo. Cuando yo digo propiedad, planta y equipo, es lo mismo que yo diga activos. Entonces, estos activos son los bienes que tengo en la empresa, llámese terreno, edificio, mobiliario, maquinaria, etc. Y tengo lo que son los activos diferidos, que son gastos que yo lo voy a amortizar en más de un periodo. ¿Cómo es amortizar? Bueno, que voy a consumir, que es como más bien se puede definir, lo voy a consumir en más, o sea, voy a abarcar más de un periodo para consumir esos gastos. Y más adelante vamos a ver esos gastos. Y otros activos son aquellos que no encajan o no están dentro de circulante, inversiones, fijos y diferidos. O sea, que cuando nosotros estemos clasificando las cuentas para tener una asociación de términos, yo puedo decir, bueno, las cuentas se clasifican, hay 6 familias de cuentas, puedo decirlo así, hay 6 familias de cuentas que son
activo, pasivo y capital que pertenecen a las cuentas reales, ingresos, costos y gastos que pertenecen a las nominales. Son 6 familias y que esas familias tienen descendencia. Si la descendencia de los activos, entonces el activo va a tener hijos, nietos y bisnietos. A los hijos de los activos se le llaman grupos. A los nietos de los activos se le llaman cuentacontroles y a los bisnietos de los activos se le llaman auxiliares. ¿Me sigue? Sí, profe. ¿Los demás? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Están siguiendo? Ok. Bien, entonces, retroalimento. Los activos van a tener hijos, nietos y bisnietos y tataranietos también, pero no vamos a llegar a tataranietos porque vamos a complicar un poquito las cosas. Vamos a llegar hasta los bisnietos. Entonces, a los hijos de los activos, o más bien las cuentas, las 6 familias de cuentas que le acabo de decir, activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos, son los papá y mamá, ¿verdad? Ellos son papá y mamá, esas 6 cuentas. Entonces, esas 6 cuentas tienen hijos. A esos hijos de esas cuentas le vamos a llamar grupo. ¿Ok? A los hijos le vamos a llamar grupo. Activo tiene 6 hijos. ¿Cuáles son? Circulantes, inversiones, fijos o propiedad, planta de equipo, diferido y otros activos. ¿Ok? Grupos. Y ya definimos cada uno de estos grupos. ¿Ok? Entonces, esos grupos a su vez tienen hijos. ¿Cuáles son los hijos de ellos? Se van a llamar cuentas controles. Las cuentas controles son las que agrupan otras determinadas cuentas. Esos activos circulantes se clasifican en efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar, provisiones para cuentas incobrables, inventario y gastos pagados por adelantado. Todas estas cuentas son convertibles en dinero en un periodo no mayor de un año. El efectivo, caja y banco es una cuenta control. ¿Por qué? Porque me controla todos los movimientos que hay entre caja y banco. Por eso se llama efectivo, caja y banco. O sea, el movimiento que yo tengo tanto en la caja general, caja chica y en el banco, me lo está controlando efectivo, caja y banco. Es decir, que a partir de ahora, nosotros cuando recibimos dinero, primero lo vamos a registrar en esa cuenta control. Efectivo, caja y banco. Bien. Tenemos cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar son los derechos que yo tengo con mis clientes. Yo ahí necesito que ustedes entiendan bien esto, porque en la práctica tuvieron dificultad en identificar cuándo era una cuenta por cobrar, cuándo era una cuenta por pagar. Son diferentes. Las cuentas por cobrar son los derechos que yo tengo. Y esos derechos se generan por yo haber vendido, entregado un bien o haber prestado un servicio a crédito. Inmediatamente yo presto el servicio o entrego el bien, lo vendo, ¿verdad? Se lo vendo a alguien a crédito, entonces ya yo tengo el derecho de cobrar ese dinero, porque ya yo entregué. ¿Entendido? ¿Estamos claros ahí? Las cuentas por cobrar se generan por ventas a crédito. Las provisiones para cuentas incobrables. ¿Alguien iba a decir algo? Ya, profesora, en el ejercicio, o sea, el ejemplo que usted nos hizo anteriormente, disculpe, yo vi como que cuando hicimos una venta al contado, sí, al contado creo que era, pusimos las ganancias en crédito. ¿Por qué? Bien. ¿Ustedes recuerdan cuando yo les estaba explicando lo del capital?
cuando estábamos explicando la aportación, la primera aportación que hacen los socios, yo les dije que cuando el socio hace la aportación, la hace con el objetivo de obtener ganancia. ¿Cierto? Cuando usted invierte en algo es con el objetivo de obtener ganancia. Bien, la empresa está única y exclusivamente para eso, para generar ganancia para los socios. Entonces, cuando la empresa vende, en la venta entrega mercancía y hay una ganancia que no es de la empresa. ¿De quién es? De los socios. Y eso se suma al capital. No sé si me entendiste esa parte. Ay, ahora sí me entendí, porque estaba, mire. ¿Lo entendiste ahora? Claro, ahora sí entendí todo. Entonces, Porque eso es que se trata. De que tú sepas, porque cuando estemos en el ejercicio, realmente no se va a ver así. No se va a ver así, se va a determinar de otra forma. Pero es el objetivo es que tú entiendas por qué la venta es de origen a crédito, que más adelante vamos a ver. ¿Por qué la venta es de origen a crédito? ¿Qué representa la venta? Porque siempre me han dicho, bueno, la venta es de origen crédito. ¿Pero por qué? ¿Qué significa? Entonces, eso es lo que significa la venta. Que cuando yo vendo, entrego mercancía por un valor y entrego ganancia a los socios por otro. Y la suma de los dos me da el monto de la venta. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Profe, una pregunta. Ajá. sí, muy bien, muchas gracias, profesora. Se trata de que ustedes entiendan por qué el ingreso es de origen acreedor. Eso es lo que significa cuando yo vendo, la venta per se, lo que significa es eso, que yo entrego una parte en mercancía, que es el costo, ¿verdad? Y la otra parte que queda es la ganancia que pertenece a los socios y se le suma al capital. Estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces, las provisiones para cuentas incobrables es una cuenta que se utiliza para estimar las pérdidas que tenemos por haber vendido a crédito y no haber recuperado ese dinero. Eso es una prerrogativa que da impuestos internos. Ay, profesora. Diga. Un paréntesis ahí, que quiero saber un poquito más sobre eso, porque yo escuché un poco en la universidad, pero no entendí bien eso de provisión de cuentas incobrables. Eso es un fondo que uno deja como que si fuese un fondo en activo ahí que se deja. Fíjate, en la compañía. Eso tiene un tratamiento que está estipulado por el Código Tributario. Debe ser, o sea, se debe calcular no más de un 4%, pero eso lo vamos a ver cuando estemos hablando de los ajustes casi al final. Pero para que puedas entender algo, esto es una estimación que le da impuestos internos, o sea, una prerrogativa que le da impuestos internos a las empresas, porque cuando las empresas venden a crédito, se reporta como que se ganó el dinero aunque no lo haya cobrado, y en ocasiones tú vendes a crédito y no recupera ese dinero, pero ya tú reportaste a la renta de que tú tuviste una ganancia por esa venta. Entonces, tomando en consideración eso, la ley establece de que las empresas pueden estimar un porcentaje que no debe ser mayor de un 4% del monto total de las cuentas por cobrar y llevar esa estimación a gasto. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Oíste? Lo vamos a ver cómo gracias. se calcula más adelante. Entonces, el inventario es toda la mercancía que nosotros tenemos para la venta. El inventario
va a depender, o sea, el uso de esta cuenta va a depender del tipo de empresa que nosotros tengamos. Si tenemos una empresa comercial, este inventario solo se va a manejar, o sea, esa cuenta solo se va a manejar en dos ocasiones, que es al inicio y al final. Ok, inicio y final. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros adquirir mercancía, no vamos a registrar directamente en inventario, sino que vamos a utilizar una cuenta que se llama compra de mercancía cuando la empresa es comercial y utiliza un sistema de inventario periódico, que eso después más adelante también vamos a hablar de eso, pero el que está en la práctica final. Entonces les decía, entonces si es una empresa industrial va a utilizar varios inventarios, no solo este, sino que va a utilizar inventario de materia prima, inventario de productos terminados, inventario de productos en proceso, inventario de empaques y embalajes. O sea que se utiliza mucho más inventario en una empresa industrial. Pero como la de nosotros es comercial, vamos a utilizar dos inventarios, el inicial y el final. En gastos pagados por adelantados son aquellos gastos que yo pago y después consumo. O sea, no es que yo pagué, o sea, consumí y pagué. No. Es un gasto que yo pago por adelantado. O sea, pago primero y después lo consumo. ¿Cuándo se da eso? Por ejemplo, cuando yo pago el seguro del carro, de la propiedad, yo le pago el seguro por un año, ¿verdad? Entonces, yo le estoy pagando un año por adelantado. Y yo voy a ir consumiendo eso mes tras mes. Es decir, que yo voy a ir amortizando o registrando lo consumido mes por mes. Y eso también lo vamos a ver más adelante en el módulo 8. Bien, otro gasto por adelantado es, por ejemplo, cuando yo arrendo un local, por ejemplo. Ustedes saben que no es lo mismo alquiler que arrendamiento. Arrendamiento es cuando yo pago 6, 12 meses por adelantado. Estoy arrendando por un año ese local. Ahora, el gasto de alquiler es cuando yo mes consumido, mes pagado. Entonces, los activos circulantes están compuestos por estas cinco. Tiene 5 hijos los activos circulantes. Sí. Yo le estoy haciendo a modo de resumen, pero usted tiene que leer el material y algunas cuentas que probablemente no estén en el material, usted tiene que investigarla para que sepa la definición y para que sepa para qué se usa. Por si en un momento determinado usted tiene que hacer un registro, usted sepa, porque no es poner una cuenta por ponerla, usted tiene que saber para qué se utiliza esa cuenta y cuándo voy a utilizar esa cuenta. Inversiones están compuestas por inversiones en acciones, es decir, usted se dedica, como le decía, a vender electrodomésticos, pero quiere invertir en la bolsa de valores, por decirle un ejemplo, o no en la bolsa de valores, usted quiere invertir en otra empresa que es totalmente diferente a la que usted se dedica. Usted quiere invertir ¿en qué? En una financiera, por ejemplo. Usted compra acciones en una financiera, entonces usted va a recibir un ingreso por inversiones en esas acciones que compró en esa compañía, en esa otra compañía. Inversiones en banco es cuando usted tiene certificados financieros. Inversiones en propiedades es cuando usted tiene, por ejemplo, edificios o tiene naves y las alquila y recibe un ingreso por eso. O sea, son otras inversiones totalmente diferentes a la que usted, a la actividad a la que usted se dedica. Estamos. En propiedad, planta y equipo tenemos terreno, usted sabe lo que es el terreno, dentro, en las propiedades, el terreno y el edificio se separan los valores. ¿Por qué? Porque hay uno que adquiere valor en el tiempo y hay otro que
pierde valor en el tiempo. Ustedes ven esas cuentas que están en rojo, tienen un objetivo para que ustedes entiendan. Esas cuentas que están en rojo son de origen, que se restan. Por ejemplo, si yo fuera a sumar efectivo, caja y banco, cuentas por cobrar, provisiones, inventario y gasto pagado por adelantado para buscar el monto total del activo circulante, entonces esas provisiones yo no las puedo sumar, sino que las resto, porque las provisiones disminuyen la cuenta por cobrar. Acuérdense que es una estimación. Comilla, yo tengo perdido porque no lo he cobrado. Lo mismo pasa en propiedad, planta y equipo, que tenemos el edificio. El edificio pierde valor en el tiempo. ¿Por qué pierde valor? La depreciación lo que significa es eso, la pérdida de valor que sufren los activos por el uso, por el desuso y por el abuso que se cometen con ellos. Entonces, el edificio pierde valor en el tiempo y eso debe de calcularse en base a un porcentaje que establece el Código Tributario. Hay 3 categorías que también lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando el módulo 8, que es básicamente para explicar todo esa parte. El edificio entra dentro de lo que es la categoría 1, que se desprecia un 5% anual. Entonces ese 5% anual, o sea, esa pérdida que establece el código que sufren los activos, se va a ir disminuyendo del activo hasta que el activo quede con un valor en libro, que todo eso lo vamos a ver más adelante. Está el mobiliario de equipo de oficina, tiene también una depreciación y entra dentro de una categoría. Está el equipo de transporte. Entonces, esas son cuentas controles. ¿Por qué cuentas controles? Porque me agrupan otras cuentas. Recuerden que, por ejemplo, efectivo, caja y banco me agrupa todo lo que yo tengo en el banco, todo lo que tengo en caja. Cuentas por cobrar me agrupa todas las cuentas por cobrar. Por ejemplo, yo puedo tener cuentas por cobrar a clientes, puedo tener cuentas por cobrar a empleados y puedo tener cuentas por cobrar a accionistas. Entonces, la suma de las 3 me da el total de la cuenta por cobrar. ¿Entendido? Seguimos con activos diferidos, que son, le había dicho que los activos diferidos son gastos, pero que a diferencia de los circulantes, de los gastos que están arriba, que son gastos pagados por adelantado, de los circulantes, esos gastos pagados por adelantado son consumibles en un periodo no mayor de un año. Los diferidos abarcan varios periodos, o sea, no abarcan más de un año. Entre ellos están los gastos de organización, que están dentro de... Ahí dentro de eso está la constitución de la empresa, está la marca de fábrica, cuando usted tiene un logo, colores que usted debe de registrar, y están lo que son las mejoras de propiedad arrendadas, que son, por ejemplo, usted está dentro de una propiedad que no es suya, sino arrendada, y usted le hace lo acondiciona y hace ciertas mejoras, entonces usted puede registrar ese gasto, pero dentro de varios periodos, más o menos se calcula el tiempo que puede durar ese gasto, o sea, en usted consumirlo, y entonces se calcula, pero todo eso lo vamos a ver más adelante. Luego está lo que es otros activos, que son de los activos que no están dentro de ninguna de las categorías anteriores, y en estos están las fianzas y los depósitos. Ustedes saben que a veces ustedes van a solicitar un contrato de luz, agua, CDE, siempre tienen que dar un depósito adelante, entonces eso se registra dentro de esas cuentas. Entonces dijimos, activos son papá y mamá, o sea, la familia, los grupos que son circulante, inversión, activos fijos, diferidos y otros activos son los grupos,
o hijos de activos, y estos a su vez entonces tienen hijos que son nietos de los activos. Finalmente, entonces vamos a clasificar lo que son los bisnietos de los activos, que vienen siendo hijos de las cuentas controles, nietos de los grupos y bisnietos de los activos. Por ejemplo, en efectivo, caja y banco vamos a tener caja, o sea, caja general, que es el dinero, que es el dinero que nosotros vamos a recibir por cobros de clientes, por ventas al contado. O sea, nosotros lo vamos a tener en una caja general. Cuando el dinero está en la empresa, está en la caja general. Ahora, cuando sale de la empresa para el banco, entonces ya no está en la caja general, sino está en el banco. Entonces, ese efectivo caja y banco me va a controlar el dinero que tengo en caja general, el dinero que tengo en caja chica. Caja chica es un fondo que se utiliza para hacer pagos pequeños, pagos que no requieran la elaboración de un cheque. Y vamos a tener banco, que el banco es donde nosotros vamos a ir a depositar todos los días el dinero que se recibe anterior. Entonces, dentro de cuentas por cobrar va a estar compuesta por clientes, empleados y funcionarios y accionistas. Cuentas por cobrar es cuando al cliente, cuando le vendo, habíamos dicho, ¿verdad? Empleados y funcionarios son cuando usted le hace los dichosos préstamos que realmente se llaman avances a sueldo, que usted se lo va a ir descontando mes tras mes. Y accionistas, cuando los accionistas también adquieren préstamos de la empresa. El inventario va a estar compuesto por lo que le dije, pero no lo vamos a clasificar aquí, porque no vamos a trabajar con materia prima ni productos en proceso. Se clasifica cuando es una empresa industrial. Gastos pagados por adelantado están los materiales de oficinas, pólizas de seguro, alquileres cuando se trate de arrendamiento. Recuerden que cuando es arrendamiento es cuando yo pago varios meses por adelantado. Y dentro de gasto de organización está la constitución de compañía. Entonces, lo importante de esta clasificación es que usted sepa cuál es el objetivo de cada una de esas cuentas. Entonces, a los nietos de los activos le vamos a llamar auxiliares. ¿Por qué? Porque son las cuentas que me van a detallar de forma individual cómo están compuestos las cuentas controles. Por ejemplo, nosotros cuando les presentamos el informe a la gerencia, lo que le presentamos es hasta las cuentas control. Nosotros le vamos a presentar el informe, que ustedes van a hacer un ejercicio de cómo se le presenta un informe a la gerencia. De eso se trata el ejercicio de ahora. Entonces, cuando yo voy a presentar un informe, yo tengo que presentar el informe y decirle a la gerencia cómo la gerencia tiene distribuido esos recursos. Y para yo poder determinar cómo la gerencia tiene esos recursos, entonces yo comienzo con los auxiliares, porque los auxiliares me van a dar el monto de las cuentas controles, y las cuentas controles, la suma de las cuentas controles me va a dar el monto del grupo, y la suma de los grupos me va a dar el monto del activo, del pasivo, del capital y de las demás cuentas. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces continuamos. Sí. Aquí en otros activos, en fianzas y depósitos, tenemos lo que es CDEE. ¿Saben lo que es la CDE, verdad? Compañía Dominicana de Empresas Estatales. Eléctricas estatales. Exacto. La CAS, Codetel, que ahora es Claro, y los alquileres. Eso, fíjense que hay un alquiler arriba
Ustedes están viendo que hay un alquiler en gastos pagados por adelantado. Y hay un alquiler en fianzas y depósitos. Y va a haber un alquiler en gastos. Son tres. Sí, usted dijo la diferencia. Son tres diferencias. Son tres. Pero que tienen que tenerla clara. En gastos pagados por adelantado es cuando usted paga meses por adelantado. O sea, paga 3, 4, 5, 12 meses. ¿Ok? Aquí en fianzas y depósitos es cuando usted da el depósito de un alquiler. Usted sabe que usted tiene que dar 2 depósitos, 3 depósitos, ¿verdad? Y se supone que ese depósito usted no lo va a consumir, sino que se lo van a devolver cuando usted entregue, cuando usted se va de la propiedad. Entonces, ese depósito, de ese que se trata ahí abajo en otros activos, no el de arriba. El de arriba es cuando yo pago 6 meses para consumirlo. Pero como el dominicano da el depósito y cuando se va vive los depósitos, pues entonces se pone ahí en gasto pagado por adelantado. ¿Se entendió? Seguimos.